Muy buenas noches con todos. Acá tengo un placer y orgullo de entrevistar al profesor Ronel Díaz. Es antropólogo con estudio de doctorado en ciencias sociales, especializado en la investigación científica de la danza. También no agregar que es profesor de marinera norteña, tondero, y también docente en la Universidad Nacional de Folclore José María Arguedas. Buenas noches, profesor Ronel Díaz, ¿cómo está? Buenas noches, un gusto tenerte en mi casa. Gracias. Profe, el trabajo que estoy realizando es sobre la marinera norteña y la postura corporal. Voy a lanzar o voy a preguntar 5 preguntas que puedan responder. Listos. Entonces, la primera pregunta es ¿cómo la marinera o la práctica de la marinera norteña ayuda a mejorar la postura? Hay muchas formas. Mira, por lo general nuestros movimientos, nuestra postura corporal, nuestro lenguaje corporal está condicionado por todas las cosas que de manera cotidiana realizamos. Lo que hacemos en nuestra vida diaria va formando o constituyendo muchas de nuestras percepciones hacia afuera sobre nuestro cuerpo. Y por efectos de la gravedad, que es una fuerza que es constante en cada uno de nuestros cuerpos, siempre tienden a ser jalados hacia el interior de la Tierra, en la dirección de la Tierra, ¿no? Entonces, acostumbramos a tener, por esos efectos, una postura en la cual la columna vertebral comienza a tener ciertas curvaturas. Y esas curvaturas lo que hacen es comenzar a un poco encerrar la manera como los músculos y los nervios se van distribuyendo en el organismo. Y por lo tanto comienzan a estandarizarse como si fuera lo normal en nuestras posturas. Es decir, tenemos una postura con cierta curvatura en toda la extensión de la columna. Eso lo resuelve de alguna forma todos aquellos que están vinculados a la práctica de la marinera, porque por lo menos existe la exigencia de tener una columna vertebral que tenga cierta verticalidad. Esa verticalidad lo que ayuda es a un mejor funcionamiento de todas las partes del cuerpo, en particular de las extremidades. Nosotros podemos mover nuestros brazos, nuestras piernas, porque lo liberamos de un montón de curvaturas a partir de tener una posición vertical. Eso por un lado. Por otro lado, debemos recordar que el ser humano tuvo una postura curva cuando no fue ser humano. Es decir, que el ser humano luchó a lo largo de la historia por tener una posición vertical que le permita tener una visión, una percepción del mundo mucho más amplia que aquella que le permitía cuando teníamos 4 patas, ¿no? Lo que quiero decirte es que lo que el ser humano buscó siempre es tener una postura vertical, que las exigencias diarias lo modifican, que la gravedad lo modifica, pero el ser humano tiene que estar en constante lucha con esos aspectos. Y la marinera resulta ser un medio muy eficaz para mantener la verticalidad de la columna y por lo tanto contribuye a un funcionamiento mucho más adecuado del cuerpo. Profesor, una pregunta. ¿Y cómo se diferencia su salud de su postura a su edad, ¿no? Después de haber practicado tantos años la marinera norteña, desde su punto de vista de su formación? A ver, uno de los aspectos que me preocupó, bueno, primero quiero hacer una especie de paréntesis. Yo entré a la danza relativamente tarde, comparado con el promedio de edad con la que uno debería ingresar.
A estas alturas ya sé que eso es indiferente. Además lo he experimentado en mi propio cuerpo. Pero lo que significaba es que tenía una postura de un cuerpo en la que tenía muchas restricciones por efecto mismo de los controles sociales a los que cada uno de nuestros cuerpos está sometido por ser seres sociales, ¿no? La sociedad nos controla, nos dice no hagas esto, no hagas el otro, párate así, come el brazo aquí. Eso nos va condicionando nuestras posturas, nos va volviendo seres estrictamente culturales, pero en función a esos controles sociales. Entonces yo sabía eso antes de ingresar a hacer danza. Ese es un conocimiento que me ayudó muchísimo a saber trabajar con el cuerpo, a saber cómo funciona en términos mecánicos, en términos anatómicos, en términos fisiológicos ese cuerpo. Por lo tanto, siempre cuidé de tener un sistema productivo del cuerpo que tenga una eficiencia mucho mayor que la que yo percibía de aquellos profesores que me estaban enseñando a bailar. Entonces, digamos que no he tenido problemas de salud de esa naturaleza, porque de antemano sabía cómo poder trabajar técnicamente mi cuerpo. Entonces no he tenido a lo largo de toda mi vida en la danza ningún problema con la salud. Al revés, creo que ha contribuido mucho a evitar un tipo de enfermedades que el funcionamiento eficiente del cuerpo lo reducen a cero si es que lo tienes bien trabajado. Entonces, por mi experiencia puedo decir que existe eso. Lo que no puedo decir lo mismo ya como investigador es lo que ocurre con la diversidad de cuerpos danzantes que están involucrados en danzas tan exigentes como la marinera norteña, por ejemplo, en la que un altísimo porcentaje de bailarines y bailarinas están sufriendo muchos dolores a los hombros, a las caderas, a las piernas, o, que es la mayoría, a las rodillas, ¿no? Ese tipo de dolores no he tenido, pero como te repito, creo que sí ha servido para evitar muchas enfermedades en el cuerpo, porque tienes un cuerpo que está potenciado físicamente, que permite repeler todas las potenciales enfermedades que un cuerpo puede sufrir. Pero entonces, los dolores de la pierna, cadera, rodilla, ¿es porque no han trabajado bien la parte de la columna o la mala posición del cuerpo? Siempre tenemos que tener en cuenta una condición primordial para toda aquella persona que desea bailar: cómo debe funcionar mi cuerpo para un bailarín, para una bailarina. Y para eso hay que saber el funcionamiento mecánico, anatómico, fisiológico. Si no tengo esos presupuestos, voy a trabajar en función a lo que yo creo que debe ser una danza, cuyos dos elementos primordiales que lo trabajan son la forma de hacer los pasos y las coreografías. Las coreografías son formas de hacer los pasos dibujando figuras geométricas o figuras coreográficas, pero marcando los pasos, ¿cierto? Entonces, pero para hacer determinados movimientos, el cuerpo tiene que funcionar de manera eficiente. Quiero decir, para que haya un movimiento, yo tengo que conocer un poco de la función, la manera en que mecánicamente, con las partes del cuerpo puedo hacer un paso. Y para eso el sistema de palancas es fundamental. Hay una parte del cuerpo que es el soporte y hay otra parte del cuerpo que es la parte activa. Tengo que ver cómo conjugo la parte activa con la parte del soporte para que el movimiento que yo necesito sea hecho de manera eficiente o
hay un tema técnico que utilizamos en la danza que se llama, para estos aspectos, que se llama economía del movimiento. Si yo no tengo eso, si no lo sé eso, voy a hacerlo de manera que haga el movimiento sin tener en cuenta la parte del soporte, ni qué movimientos de las partes del cuerpo yo necesito para hacer determinado paso. Y entonces lo que observo la mayoría de veces es que esas partes que se involucran en determinado movimiento necesitan que las otras partes con las cuales está conectado con el cuerpo tengan la soltura suficiente para que le permitan hacer ese movimiento. Y eso es lo que no existe. Entonces, observo movimientos con un cuerpo amarrado, observo movimientos de las extremidades que rebotan desde las inferiores a las superiores. Eso quiere decir que hay una zona de amortiguamiento del cuerpo, que es la parte central, que no está técnicamente trabajada. Y por lo tanto eso a la larga, tarde o temprano, va a derivar en dolores, en molestias, en tensiones, estados de tensión que se vuelven crónicas en la medida que estoy bailando y repitiendo el mismo error en la forma como están constituidos esos movimientos. Y por lo tanto esos movimientos a la larga se van a convertir en crónicos. Y la gente de la danza, cuando calienta, cuando baila, se sienten esos dolores aliviados, pero cuando deja de bailar, va a sentir los efectos de esos dolores y se acostumbra o cree que es natural. O sea, nada de natural. Ningún cuerpo debe sentir o sufrir para bailar. Ningún cuerpo. Entonces, para mí ese es uno de los problemas enormes que existe en los sistemas formativos de las danzas folclóricas en el Perú, en los que la marinera es un ejemplo muy claro. Entonces, siguiente pregunta. ¿Cómo lo ha beneficiado la práctica de la marinera norteña en su baile y actualmente cómo está su postura corporal? Bien. El hecho de manejar técnicamente mi cuerpo lo que me permite es, además de tenerlo activo, uno, tener mayor resistencia en desplazamientos largos, por decirte, ¿no? Puedo hacer un viaje Lima-Tumbes y no me produce mayores efectos, ¿no? Puedo utilizar además mi columna según la forma que yo lo necesite, porque está potenciada como para dar las respuestas a las exigencias que quiera hacerlos, sea para hacer curvaturas hacia el frente, o sea para hacer curvaturas hacia la espalda, sea para hacer curvaturas hacia los perfiles de ambos cuerpos. Por lo tanto, facilita la movilidad, facilita la movilidad de todo el cuerpo. Y hay uno de los elementos que son muy importantes también, que fue un concepto elaborado por Laban, que es uno de los aportes más importantes. Laban decía, si uno trabaja con el cuerpo, lo que está trabajando también son aspectos mentales, está potenciando. Desde ese punto de vista, como una categoría general, creo que todos aquellos que se dedican a la danza, lo que están haciendo es potenciando sus cuerpos para responder con más eficiencia a las exigencias cotidianas, sea de trabajo o de todas las otras dimensiones en las cuales están involucrados los cuerpos. Por lo tanto, creo que mi cuerpo responde a ese tipo de características, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que he tenido un trabajo muy cuidadoso, técnicamente muy cuidadoso con mi cuerpo. Entonces es una potencialidad que deberían tener o beneficiarse todos aquellos que no están en la danza, porque los de la danza efectivamente tienen
mejores posibilidades de dar respuestas eficientes a las exigencias diarias, ¿no? Pero como dice el profe, cuando hace curvatura, ¿a qué se refiere, profe? Que puedo quebrarme hacia atrás en arco, que puedo quebrarme hacia adelante en arco. Hay algunos movimientos, algunas danzas. Mira, esto de dedicarse a explorar la mayor cantidad de danzas posibles, lo que significa es una exploración a la diversidad de movimientos que el cuerpo humano puede desarrollar. Las cotidianas son unas cuantitas. El problema siempre ha estado en que nos hemos acostumbrado a esos movimientos cotidianos. Ampliar el registro o el rango de movimientos del cuerpo es potenciarlo, darle más capacidades. Entonces, y la columna es el elemento central. O sea, por la columna, por las vértebras, está cruzado todo el sistema muscular y todo el sistema nervioso. Si esa columna no está bien trabajada, por decir, hay muchos bailarines, bailarinas, que todas las vértebras lo tienen como si funcionara, como si formara parte de un solo hueso. Eso lo que ha hecho es que una vértebra se ajuste con la otra y con la otra, de forma tal que no haya un movimiento interno entre ellas. Pero eso, como se cruzan ahí los músculos y los nervios, lo que hacen es aplastar, impedir o limitar los movimientos de todas aquellas partes del cuerpo que están conectados con esos músculos. Eso, a la larga, en la medida que pasan los años, van a derivar en dolores. A eso me refiero cuando te digo hacer un trabajo eficiente y que la columna funcione como si fuera un sistema de resorte. Cuarta pregunta. ¿Ha beneficiado en usted la práctica de la marinera norteña para aprender otras danzas? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que dentro de las danzas peruanas, la que más técnicamente ha trabajado con los cuerpos es la marinera norteña, sin dejar de percibir o de mencionar que las otras danzas han tenido también un desarrollo significativo, pero la que ha hecho un trabajo mucho más amplio, que registra los mayores niveles de soltura, de plasticidad y elasticidad de los cuerpos, es la marinera norteña. Por lo tanto, pero además hay otro elemento, o sea, la marinera norteña se desarrolla en un mundo competitivo, altamente competitivo. El sistema de concursos es un sistema donde van construyendo conductas competitivas. Lo que significa es que me va a modificar mi personalidad, ser competente en términos de movimientos, con mayor rango que las otras danzas. Lo que significa es que si estoy preparado para marinera norteña, esas partes, la mayor parte del cuerpo está suelto y por lo tanto me ayuda a que los movimientos que se corresponden con otras danzas puedan ser hechos a partir de tener un cuerpo preparado para eso. Es mucho más fácil trabajar danzas andinas con gente que tiene experiencia previa en marinera norteña que al revés. Es bien complicado trabajar con gente que proviene de danzas folclóricas andinas o de la selva para que haga marinera norteña. Por lo general hacen el ridículo cuando comienzan a trabajar así, ¿no? Porque no hay un trabajo técnico del cuerpo. Al revés, ¿no? Los de marinera norteña siempre encuentran el mecanismo para hacer los pasos, para pensarlos, para repasarlos, porque ese cuerpo está preparado, cosa que no ocurre al revés. Otra pregunta. ¿Cómo se diferencia la postura corporal de un bailarín que practica la marinera norteña y quien no la practica?
Más o menos te contaré por experiencias o por comentarios de personas que uno los lleva por primera vez a percibir un concurso. Porque a partir de allí permite elaborar el razonamiento como para responder a la pregunta. Y eso ha ocurrido con mucha frecuencia. Bien, lo que pasa es lo siguiente: los ven, los perciben cómo se mueven, cómo se desplazan, la agilidad, la forma como esos cuerpos se mueven con plasticidad, con elegancia. Y los comentarios que recibo después es: vaya, estos chicos están preparados para responder mejor a las cosas que en la vida les puedan pasar. Estos chicos tienen una presencia, una seguridad que significa un plus en sus vidas para resolver problemas de estudios, problemas profesionales, problemas laborales. Es decir, que la marinera les ha dotado de esas potencialidades como para que puedan desarrollar su vida con mayor capacidad que las personas comunes y corrientes que no están en la marinera. La gente de la marinera norteña, por ese espíritu competitivo que te he dicho, tiende a ser luchador, tiende a ser un ganador, tiende a no dejarse que otros lo superen, tiende a buscar siempre alternativas para resolver, tiende siempre a ser un líder en cada lugar donde está, en cada lugar en el que desarrolle sus actividades. Entonces los han convertido, este sistema de la marinera, en un elemento fundamental para sus vidas, ¿no? Que los diferencia de aquellas personas que no están en la marinera. Bueno, esa es toda la pregunta, profe, aprendí mucho. Vale, muchas gracias por su tiempo valioso y agradecerle, profe, por la oportunidad. Muchas gracias.